La información se encuentra dispersa, regada, y es nuestra tarea como seres humanos organizarla, darle sentido, conectar los puntos. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto y para el tema de hoy hablaremos dentro de Economía de las Ideas cómo conectar los puntos, cómo trabajar en la conexión de estos puntos. Entrando en tema, según la mecánica cuántica, si algo puede suceder, entonces sucederá. Claro, siempre y cuando tengamos el tiempo suficiente para esperar y corroborarlo o comprobarlo. Y bueno, esto es precisamente un punto esencial dentro del libro de Brian Cox y Jeff Forshaw, titulado The Quantum Universe, específicamente hablando cuando en la portada postulan lo siguiente: Everything that can happen does happen. Similar a lo que dijimos entonces en líneas superiores y en otras colaboraciones. Es decir, todo aquello que pueda pasar, entonces sucederá, hablando de la mecánica cuántica. Y bueno, tradicionalmente nos comenta Cox y Forshaw que bajo la física de Newton, si colocamos una partícula en cierto lugar y no hacemos nada, entonces, bueno, en teoría no irá a ningún lado. Sin embargo, Cox y Forshaw nos dice que esto está equivocado, pues la respuesta correcta sería the particle can be anywhere else in the universe at a later time. Es decir, la partícula puede estar en cualquier otro lugar del universo en un tiempo siguiente. Esto quiere decir que las múltiples posibilidades hacen su entrada, y derivado del principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos que simultáneamente no podemos saber la posición exacta ni la velocidad exacta de un objeto, en resumidas cuentas, y mucho menos de una partícula. Entonces parecía que todo inicia como si fuera un lienzo blanco para un artista, una hoja blanca para un escritor, una hoja computacional blanca también para un divulgador científico y tecnológico moderno, donde las pinceladas, letras y creatividad científica van dando forma a la aparente nada. Sin embargo, para el caso del cosmos y especialmente para la vida, tenemos que fue primero la física, luego la química, posteriormente la biología, seguida de la neurología o las redes neuronales, quienes fueron trazando las primeras pinceladas o escribiendo los códigos y algoritmos necesarios para formar diversos seres orgánicos basados en carbono, quienes bajo el esquema de errar, iterar y aprender formaron una sinfonía armónica y simbiótica entre diversos organismos unicelulares y pluricelulares para tejer ese delicado balance y equilibrio sutil que muestra la vida a nuestro alrededor y que también en algunos casos también muestra la muerte, en ese equilibrio y en esa simbiosis. Entonces hemos aprendido que aquello que pareciera estático, fijo y establecido resulta que no lo es, y por ello surge con mayor fuerza la idea de libre albedrío, la selección de múltiples alternativas y de que pueda haber otros universos donde existamos con una historia muy diferente a la que tenemos aquí, o donde simplemente no estemos, no existamos. Hablamos de tener, como también lo hemos dicho, de las 1001 posibilidades y caminos diferentes, por así decirlo, y pensando en un símil de cómo se mantuvieron las partículas versus a las antipartículas, que en todo caso se aniquilarían, partícula y antipartícula se aniquilarían, simplemente fue porque hubo más partículas gracias a que existieron como número impar, evitando su aniquilación con su contraparte. Es decir, las antipartículas, es decir, si tenemos 3 partículas versus 2 antipartículas, dieron como origen a la aniquilación de 2 partículas y de 2 antipartículas, pero la existencia de una partícula. Y por esto es que somos y existimos, y es así que yo escribo, participo, colaboro con este programa, y usted me escucha o me lee.
Derivado de nuestra evolución biológica, también hemos comprendido que somos seres curiosos por naturaleza. También lo hemos dicho en otras colaboraciones. Incluso hemos dicho que esa misma curiosidad fue la que nos hizo salir del agua para conocer la tierra firme, y seguramente también fue la que nos incitó a erguirnos y liberar nuestras manos, utilizar nuestros dedos prénsiles, no solo para la creación de utensilios y herramientas para la supervivencia, sino también para sacar ideas de nuestra mente, pues nos dimos cuenta que no todo cabe en nuestra cabeza. Por ello iniciamos nuestro camino artístico al pintar en las cavernas. Empezamos a manipular el fuego, no solo para protegernos de los depredadores y calentarnos, sino también para la cocción de nuestros alimentos y un mejor aprovechamiento de la proteína para expandir nuestro cerebro. También desarrollamos el lenguaje hablado y escrito, porque nos dimos cuenta que, como dijimos, no todo cabía en nuestra cabeza y que debíamos de guardar la sabiduría para las futuras generaciones. Continuamos así e iniciamos las primeras agrupaciones, dejamos de ser nómadas para volvernos sedentarios, abrimos paso a la agricultura y, parafraseando a Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, nos hicimos esclavos de nuestros cultivos, aunado a que también iniciamos la extinción de muchas especies de plantas y animales. Y bueno, es innegable que en nuestra historia la simbiosis con otros seres vivos y con el planeta ha venido peleando directamente con esa ansia frívola y sin sentido de acumular poder y riqueza a costo de lo que sea y de quien sea, aunque eso implique agotar nuestros recursos naturales. Remarco lo anterior derivado de la lectura de un artículo en The Guardian titulado Human Race Just 0.01% of all life, but has eradicated most other living things. En donde, en síntesis, se nos dice que de toda la población humana que existe, solo representamos el 0.01% de los organismos vivos. Sin embargo, desde el surgimiento de la civilización humana, hemos sido responsables de la extinción del 83% de los mamíferos salvajes y de la mitad de las plantas. Para que nos demos una idea de nuestra huella biológica o de ese antropoceno que hemos causado al planeta. Y bueno, también recordemos al propio Stephen Hawking, que nos advirtió de la imperiosa necesidad de explorar otros mundos, y no solo eso, pues también dijo que teníamos alrededor de 100 años para encontrar otro planeta habitable, para expandir la raza humana hacia allá. Esto si queremos sobrevivir como especie. Y bueno, derivado de esto, algunas mentes brillantes como Elon Musk, con su compañía SpaceX, se ha dado la tarea, en colaboración con la NASA, para establecer colonias en Marte y así iniciar la colonización de otros mundos, pero específicamente la terraformación de otros mundos para adaptarlos a nosotros. Con lo anterior, nos damos cuenta que no todas las manzanas de la canasta están podridas, es decir, no todos los seres humanos se caracterizan por pensar de forma individualista y egoísta, como pareciera ser el común denominador. Somos muchos que todavía somos curiosos, nos maravillamos por una noche estrellada, recordando a Vincent Van Gogh, y soñamos con escapar del planeta para visitar otros y buscar una respuesta a la pregunta: ¿hay alguien allá afuera? Obviamente desde el punto de vista inteligente, o más bien más inteligente que nosotros. Algunos seres que hayan comprendido que el hogar se debe de procurar de estar en simbiosis con los demás seres vivos y por encima de cualquier interés de poder, riqueza o personal. El problema, bueno, he pensado que nos hemos dejado llevar o guiar por líderes públicos y privados ineptos y repletos de analfabetismo funcional, de esos que aparentemente llevan los ojos abiertos, pero de mente obtusa, cuadrada y cerrada, de esos que se les olvida soñar y crear regando el beneficio social, pero que realmente solo piensan en llenar sus bolsillos. Es decir, en nuestra iteración e interacción como sociedad hemos confundido el tener como prioridad versus el saber. Y se nos olvida que solo la educación ligada a la ciencia y a la tecnología es la que nos puede salvar o puede salvar al planeta Tierra, a muchos seres vivos, y bueno, también nos puede salvar a nosotros como especie, como sapiens. Hemos construido entonces una sociedad que, parafraseando a Carl Sagan, depende fuertemente de la ciencia y la tecnología, pero que difícilmente comprende
lo que es la ciencia y la tecnología, aunado a que las decisiones en materia de esas áreas del conocimiento las dejamos a gran parte de legisladores que difícilmente saben lo que es una regla de tres y así legislan en materia de ciencia y tecnología. Por ello, bueno, la imperiosa necesidad de que las mentes brillantes se junten y trabajen al unísono para que con sus momentos eureka puedan desarrollar patentes y empresas cimentadas en conocimiento científico y tecnológico y así ir conectando los puntos. El colectivo del conocimiento humano se ha topado en ocasiones anteriores con el oscurantismo y nos ha costado retrasar el conocimiento y desaprender para volver a aprender lo que ya sabíamos, retomar conocimiento que ya teníamos para volverlo a aplicar. Y bueno, como lo dijo Friedrich Nietzsche, el elemento esencial de ese oscurantismo, en el negro arte del oscurantismo, no es que quiera oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra propia idea de la existencia. Y hoy pareciera que se nos está secuestrando la razón por la sinrazón, por la frivolidad y por el poder desmedido. Es por ello, bueno, que es hora, tomando lo dicho por Nick Bostrom, de que desarrollemos un crecimiento en inteligencia colectiva, pero que se sustente en un esquema organizacional y económico ligado a la población que esté educada en materia digital, conectada e integrada en la cultura intelectual y de conocimiento comprobable y verificable, es decir, sustentado ese conocimiento en el método científico. Y bueno, aunado a esto y siguiendo con las ideas de Bostrom, el Internet se erige como una nueva frontera de innovación y experimentación, y por ello, también como continúa Bostrom, debemos desarrollar una web inteligente, evitando toda aquella información que no tiene sustento comprobable o verificable, apoyándonos en el método científico como y así buscar una gran contribución de la humanidad hacia la humanidad como una verdadera inteligencia colectiva global, o como, bueno, también como aquella sustentada por las mentes con los mejores disparos neuronales creativos. Recordemos, como también lo hemos dicho, que estamos dominados por códigos y algoritmos. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria se rige por una serie de instrucciones que debemos seguir para conseguir un resultado. Desde cepillarnos los dientes hasta escribir elaboradas líneas para un ensayo, realizar este tipo de colaboraciones. Y así también se mueve el algoritmo biológico que acciona el reloj de la vida en nuestro cuerpo humano. Ahora, nosotros, bueno, también como lo hemos dicho, hemos aprendido gracias a un algoritmo básico que es absorber información, procesar información, transmitir información. Pero también hemos elaborado grandes códigos y por ende algoritmos. El primer gran código fue el lenguaje y posteriormente la escritura, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, y de ahí desarrollamos el algoritmo que nos permite comunicarnos y guardar información y conocimiento. El segundo gran código fue el computacional y por consiguiente elaboramos algoritmos que trabajan con ese código para potenciar nuestros disparos neuronales, expandiendo nuestro cerebro. El tercer gran código fue el comprender el ADN y de ahí mapear el mismo, creando algoritmos que puedan editar ese código y prevenir y corregir fallas en nuestro código genético. El cuarto gran código que seguimos explorando de forma muy entusiasta es el de la inteligencia artificial, en donde desarrollamos también algoritmos para que robots puedan sortear la prueba de Turing y tener la capacidad de comprender el pienso luego existo de Descartes. Y en la actualidad soñamos con un gran quinto código al que ligue el conocimiento, el código computacional con el código del ADN y creemos algoritmos necesarios para obtener un nuevo lenguaje que nos permita cargar nuestro cerebro a la nube y posteriormente descargarlo en un nuevo receptáculo cuando el que tenemos vaya a expirar. Sin embargo, ahora es el momento de volver a la realidad que nos dijo Marshall McLuhan cuando se refirió: "Any new technology is an evolutionary mutation, opening the doors of perception and new spheres of action to mankind." Así como también nos dijo: "First we build the tools, then they build us." Y bueno, con esto queremos decir que en un inicio fuimos creados por el delicado tejido de la interacción e iteración de la física, química, biología, la neurología con las redes neuronales, de organismos simples hacia organismos complejos, y hoy es momento de tomar todo lo que hemos aprendido para crear una expansión de nuestros cerebros trabajando al unísono, de forma cooperativa, como lo hace un superorganismo,
que lo hemos visto en termitas, hormigas y abejas, para que nosotros ahora tejamos el futuro del Homo sapiens y así acercarnos al Homo Deus que planteó Yuval Noah Harari. Esto cuando logremos fusionarnos con las máquinas. Y bueno, nos referimos, como lo hemos dicho ahorita, a conectar los puntos. Primero, al comprender que como seres humanos recibimos programación del código de ADN, de genes y de los algoritmos que trabajan en mi cuerpo, como herencia de ese material genético que recibí, así como derivado de mi estilo de vida. Y principalmente, bueno, tengo que cuidar las calorías que consumo, que no sean más de esas calorías que gasto, porque se derivan muchas enfermedades de ahí. Segundo, la otra parte es la información que recibimos o que está constantemente bombardeándonos todos los días de aquella que nos habló Richard Dawkins con los memes y cómo ese caldo cultural denominado sociedad nos influencia cada segundo y nos hace evolucionar hacia X o Y camino. De ahí que debamos recurrir a lo que también nos dijo Pedro Domingos en su explicación de Master Algorithm, quien nos señala la importancia de comprender lo que es el aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, machine learning, y para ello nos dice que en un inicio nosotros programábamos a las computadoras para hacer ciertas tareas, desde jugar ajedrez hasta hacer películas animadas, pero siempre con instrucciones precisas de nosotros los seres humanos, siendo un proceso lento, costoso y que limitaba el progreso y la creatividad. Pero ahora, bueno, son las computadoras las que se están programando a sí mismas al analizar la información, y es el aprendizaje de máquinas o el machine learning, según Pedro Domingos. Por ejemplo, el propio Domingos nos dice que Google funciona analizando los clics que hemos dado en el pasado, y luego, bueno, piensa sencillamente lo que vamos a querer dar clic en el futuro. Otro ejemplo interesante de Pedro Domingos es en relación a nuestro celular, pues es una computadora que utiliza el machine learning para aprender sobre nosotros, ver lo que buscamos, nuestras preferencias, corregir errores de escritura, predecir lo que vamos a buscar en el futuro, presentándonos sugerencias, incluso sabe nuestra actividad física y el lugar donde estamos al contar los pasos que damos al día y conocer nuestra localización por el GPS. Como dijimos, estamos inundados de información, pues hemos creado un mundo de aproximadamente 300 exabytes de información humana, y solo gracias a la capacidad computacional y el aprendizaje de máquinas es que podemos organizar los datos y convertirlos en herramientas útiles para la toma de nuestras decisiones, aunque en muchos casos pareciera que la decisión es más de la máquina que tenemos enfrente o en nuestro bolsillo que la decisión libre de nosotros, los sapiens. La gran tarea entonces en la actualidad es generar una nueva herramienta computacional basada en la nube, con aprendizaje de máquinas, de inteligencia artificial, que pueda conectar todos esos puntos de información que tenemos tan dispersos para acercarnos a una teoría unificada del futuro de nuestra especie, ligando nuestra evolución biológica de forma gradual con sus mutaciones, sumando la evolución del código computacional de forma veloz y anticipando las 1001 posibilidades cuánticas de los escenarios en el futuro. Nuestra única opción para saber si hay alguien allá afuera y comprender también lo que hay allá afuera, salir de este planeta, esta roca que gira en el círculo o en la esfera de la zona de Ricitos de Oro, es comprender el código y algoritmo del cosmos, y con esa conexión unir los puntos derivado de un nuevo lenguaje, como dijimos, del ADN y del binario del ceros y unos, para alcanzar una especie de inmortalidad biológica y una potenciación de nuestros disparos neuronales. Todavía tenemos mucho que aprender si queremos seguir recorriendo el vasto camino de este universo, pero requerimos crear entonces esas herramientas tecnológicas que nos ayuden a caminar ahí en este universo, en este cosmos, y explorar lo que hay más allá, conectando los puntos. Rodrigo Soto, Economía de las Ideas, economiadelasideas.mx, y nos vemos en la siguiente.